Hola amigos, bienvenidos al canal de la Profe Yani. Hoy vamos a trabajar un problema de vectores con los conceptos de gráfico por el método del paralelogramo, magnitud y ángulo, que es la coordenada polar, y coordenadas rectangulares o cartesianas. Bienvenidos. El vector A tiene coordenadas 3, -1 y B tiene coordenadas -5, 1. A. Determine la diferencia de B menos A. B. Grafique los vectores A, B y B menos A. Y C. Calcule la magnitud y el ángulo de los vectores A, B y B menos A. El primer paso es establecer las variables conocidas y desconocidas que nos ofrece el problema. Entonces nos dice que el vector A tiene coordenadas cartesianas o rectangulares de 3, -1. Y nos piden calcular la magnitud del vector A y el ángulo de ese vector, que lo voy a llamar θ. El vector B tiene coordenadas -5, 1, y vamos a calcular la magnitud de ese vector y el ángulo, que lo voy a llamar φ. Y nos piden calcular B menos A la magnitud de B menos A, que lo voy a llamar magnitud de R, y el ángulo, que lo voy a llamar beta. Entonces, en el primer paso, o el segundo paso mejor, este fue el primero, establecer las variables. En el segundo paso vamos a hacer la diferencia. Recordemos que la diferencia entre vectores no es conmutativa, quiere decir que no puedo cambiar el orden de la operación. Entonces, el vector A tiene coordenada, bueno, empezamos con B porque precisamente no es conmutativo. Entonces, el vector B tiene coordenada -5, 1. Quiere decir que tiene un valor de x -5 y y 1. Por eso se llaman parejas ordenadas. Y el vector A tiene coordenadas 3, -1. Vamos a hacer la diferencia. Entonces, como en álgebra, a este vector lo hemos llamado R y hacemos la diferencia de los valores de x con x y de los de y con y. Y nos quedaría -5 menos 3 menos 8. Y 1 menos -1, menos por menos más, 1 más 1 nos daría 2. Y acabamos de obtener la diferencia del vector B menos A en coordenadas cartesianas o rectangulares. Ahora vamos a calcular las magnitudes de cada uno de estos vectores y vamos a calcular los ángulos. Entonces, la magnitud del vector A, aplicando Pitágoras, nos quedaría 3 al cuadrado menos más menos 1 al cuadrado. Lo colocamos entre paréntesis porque es un número negativo y ese signo va incluido bajo el exponente 2 y todo bajo el signo de radical. Nos quedaría entonces que la magnitud de A entre barritas va a ser igual a
3 por 3, 9. Menos 1 por menos 1, 1. Entonces 9 más 1, raíz cuadrada. La magnitud de A es igual a la raíz de 10. Y vamos a aproximar a un decimal. La raíz de 10 nos daría, buscamos un número que multiplicado por sí mismo de 10 o se acerque a 10. En este caso sería 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3, 9. Si colocamos 4 se pasa. 4 por 4, 16. Entonces sería 3,2 aproximado a 2 decimales. Y para calcular el ángulo θ vamos a utilizar la razón inversa tangente a la menos, para que nos quede inversa. Como los ángulos están medidos con la horizontal o el eje X, debemos tomar opuesto sobre adyacente. En este caso el opuesto sería menos 1 y el adyacente sería 3. Resolviendo en la calculadora, la tangente a la menos 1 de 1 dividido tres nos da un ángulo negativo de menos 18,4. Y ya tenemos la magnitud o medida o longitud del vector y la medida del ángulo con respecto al eje X. Similar hacemos para B, entonces nos quedaría que el vector B, valor absoluto, Pitágoras nuevamente, menos 5, entre paréntesis, al cuadrado, más 1 al cuadrado, todo bajo el signo de radical. La magnitud de B es igual, menos 5 por menos 5, menos por menos más, 5 por 5, 25. Más 1 al cuadrado, 1. Raíz de 25 más 1 nos daría entonces que la magnitud de B es igual a la raíz de 26. Entonces buscamos un número que multiplicado por sí mismo nos dé 26 o se acerque a 26. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. Entonces se pasa. Entonces sería 5, aproximadamente a un decimal, 5,1. Y acabamos de obtener la magnitud de B. Ahora vamos a calcular el ángulo φ. También con razón inversa, tangente a la menos 1 del opuesto que es 1 y el adyacente que es menos 5. Φ es igual. Nos dio menos 11,3. Y ese es el ángulo del vector B. Y vamos a hacer lo mismo para el vector E, que ese fue el vector resultante. Entonces nos quedaría magnitud. Nos dio menos 8, entre paréntesis, al cuadrado, más 2 al cuadrado, todo bajo el signo de radical. Igual. Menos por menos, más 8 por 8, 64, más 2 por 2, 4, todo bajo el signo de radical. Magnitud del vector R o resultante nos da la raíz de 68. Nuevamente, buscamos un número que multiplicado por sí mismo 2 veces nos dé 68 o se acerque a 68. En este caso sería
8. 8 por 8, 64. 8,2. Y el ángulo, bueno, esta sería la magnitud. Y el ángulo beta, nuevamente con razón inversa tangente, de opuesto. El opuesto sería 2 y el adyacente sería menos 8. Beta es igual a shift tangente de 2 dividido menos 8. Y también nos dio otro ángulo negativo, menos 14,0, aproximado también a un decimal. Este que acabamos de hacer fue el tercer paso, cálculo de magnitudes y ángulos. Bueno, entonces ya sabemos que la diferencia de B menos A nos dan coordenada cartesiana menos 8,2. La magnitud del vector A nos dio 3,2 formando un ángulo de menos 18 grados, es decir, un ángulo medido en sentido horario. La magnitud de B es 5,1 formando un ángulo phi de menos 11,3 grados. Y la magnitud del vector resultante, que lo hemos llamado R, nos dio 8,2 con un ángulo de menos 14,0 grados. Bueno, y ahora vamos al último paso, que es la gráfica de los tres vectores, el vector A, el vector B y el vector resultante. Vamos a ubicar el vector resultante a partir del método del paralelogramo. El método del paralelogramo dice que es trasladar copias de los vectores donde termina un vector, comienza el otro. Esto es cabeza y cola. Entonces, para ubicar los vectores necesitamos plano cartesiano. Y en este plano cartesiano definimos eje X, eje Y. El primer vector que vamos a ubicar es el vector A, que tiene coordenada 3 menos 1. Es decir, 3 en X y va a bajar una unidad por debajo del eje X. Ahora tenemos el vector B, que es menos 5,1. Es un vector que está en el segundo cuadrante. Copiamos el vector A y lo trasladamos donde terminó el vector B. Y ahora copiamos el vector B y lo trasladamos donde terminó el vector A. De esta manera hemos dibujado el paralelogramo. Pero como es la diferencia de B menos A, es un vector que vamos a pintar desde A hasta B. Vamos a pintar con color naranja. B menos A, entonces el dibujo se hace al revés, desde A hasta B. Esa es la diferencia. Y si lo trasladamos al origen del plano cartesiano, es un vector que va desde menos 8 en X hasta 2 en Y. Es decir, que es un vector que está ubicado en el segundo cuadrante. Y entonces nos quedó vector A, el azulito, voy a pintarlo por aquí arriba, vector B. Este fue el copiado de A, que lo vamos a llamar A', y este fue el copiado de B, que lo vamos a llamar B'. ¿Por qué los llamamos primas? Porque fueron idénticos, pero donde terminó el segundo vector, colocamos la copia del primer vector. Y donde terminó el primer vector, colocamos la copia del segundo vector, y de esta manera se cierra el paralelogramo. Si fuera B más A, sería un vector que iría desde el origen del plano cartesiano hasta donde se unieron los vectores. Pero como es B menos A, fue el vector naranja, que lo hemos llamado R. Y como no quedó en el origen, entonces al trasladarlo del origen, nos queda con las coordenadas que nos dio acá, de menos 8,2. Acá.
menos 8 en X, 2 en Y. Ahora los ángulos. El ángulo de A, que lo hemos llamado teta, está acá. El de B, que lo hemos llamado phi, y el del resultante, que lo hemos llamado beta. De esta manera, hemos terminado la solución de nuestro problema. Si les gustó este video, los invito a que me regalen un like y a suscribirse al canal de la Profe Jan. No olviden activar la campanita para la notificación de nuevos videos con la solución de problemas paso a paso en física. Si requieren contactarme para asesorías o resolución de talleres o informes de laboratorio, con gusto me pueden buscar como @laprofeyani o @se hacen trabajos _física matemática. O en mi WhatsApp 316-6301-561. Muchas gracias amigos, hasta una próxima oportunidad.